Análisis de series temporales dentro de la cadena de suministro. El análisis de los datos de las series temporales dentro de la cadena de suministro es de gran importancia, puesto que nos permite planificar de manera adecuada. Cuando hablamos de series temporales, estamos hablando proyecciones de venta, de consumos, de despacho, en sí todo aquel dato que está afectado por el tiempo, y su tratamiento se lo debe manejar de la manera adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar a hacer este análisis es importar librerías. Estas librerías, las que vamos a utilizar en este caso, es Pandas para la gestión de los datos o los data frames, NumPy para el tema de la gestión de matrices y arreglos, Matplotlib para todo lo que es gráficos y StatModels para la descomposición de las series temporales. ¿Okay? Entonces, primero hacemos la importación de las librerías. Una vez que hemos importado las librerías, el siguiente paso que debemos realizar es la importación de la data. En este caso, toda la data con la que vamos a trabajar va a estar en la web en GitHub dentro de un link compartido. En este caso, va a estar acá dentro de GitHub. Y nosotros vamos a importar esta data, ¿no? Entonces vamos a cargar este archivo que está en Excel, lo vamos a leer desde la web y lo vamos a cargar. ¿Okay? Una vez que nosotros hemos leído este archivo, vamos a ver la estructura de los datos y entender un poco más acerca de estos datos que estamos gestionando. ¿Okay? Si nosotros vemos acá dentro de la estructura de los datos, es las visitas que hemos tenido de usuarios a 14 tiendas durante un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, hay un problema acá con la data. Los datos de las fechas están dentro de una columna. ¿Y qué sucede cuando gestionamos los datos dentro de Python? Estos datos no son entendidos como una serie de tiempo. ¿Qué debemos hacer? Es indexar los datos, la información del tiempo, al índice que se encuentra acá, donde ustedes ven 0, 1, 2, 3, vamos a reemplazar por fechas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es establecer esa columna de fecha dentro de nuestro índice. ¿Okay? Ustedes van a ver acá cómo ponemos ahora sí todos estos datos dentro de lo que es el índice. Y si volvemos a ver nuestra data, ustedes ven ahora sí que esta data, a diferencia del cuadro anterior, se encuentra en esta zona. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta data? Cuando buscamos gestionar la cadena de suministro, lo que nosotros buscamos gestionar es todo lo que tiene variabilidad. A mayor variabilidad es más difícil de gestionar una cadena de suministro. Entonces, el enfoque principal debe ser en disminuir la variabilidad. En este caso tenemos 14 tiendas. ¿Cuál es la tienda donde mayor enfoque deberíamos poner? Es aquella que tiene mayor variabilidad. Tenemos en una organización múltiples de SKUs, donde deberíamos poner nuestros esfuerzos en aquellos que tienen mayor variabilidad. Adicional, también hay que tomar en cuenta el tema de rentabilidad, entre otras cosas. Pero si yo solo busco enfocarme, por ejemplo, en rentabilidad, y ese ítem o esa tienda o ese producto tiene alta rentabilidad y baja variabilidad, el aporte que yo puedo hacer con la gestión es muy bajo y no es significativo. Entonces, vamos a entender en este caso cuál es la variabilidad de nuestros datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de un análisis de coeficientes de variación. Entonces, vamos a calcular los coeficientes de variación para cada una de estas tiendas. ¿Okay? Ustedes ven acá inmediatamente todos estos coeficientes de variación. Sin embargo, lo que yo quiero hacer es un análisis de mayor a menor. Aquellos de mayor coeficiente de variación primero y continuamos después en forma descendente. ¿Okay? Vamos a ordenar y vemos que aquel local o tienda con mayor coeficiente de variación es la tienda número 1. Es la tienda que voy a tratar de analizar y comprender qué sucede con los usuarios que están visitando y posteriormente hacer una proyección futura de estos datos. No hay mejor forma de entender los datos que a través de un buen gráfico. Entonces vamos a utilizar un gráfico que nos permita ver cómo ha sido la llegada de usuarios en estas tiendas a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a utilizar en este caso es Matplotlib.
Graficamos esto, donde declaramos el tamaño de la figura. Decimos que vamos a hacer un plot donde los datos, en este caso, en el eje de las X son los índices, el tiempo, mientras que en el eje de las Y están la cantidad de usuarios en esa tienda. Damos un nombre, en este caso label es tienda 1, la gráfica o la línea va a ser de color azul y en este caso damos un título y vamos dando nombres a los ejes X y Y. Veamos nuestro gráfico, cómo nos sale. Ustedes ven el gráfico, cómo van incrementando las ventas a través del tiempo o la llegada de clientes, en este caso a través del tiempo. Sin embargo, hay ciertos comportamientos algo extraños, hay crecimientos y disminuciones, y acá viene uno de los temas importantes dentro del análisis de las series temporales. Este tema importante que debemos hacer es que este gráfico, si bien nos da información, nos puede hacer cometer errores. ¿Por qué? Gran parte de las cosas que suceden dentro de la cadena de suministro está afectada por el tiempo. ¿A qué me refiero el tiempo? A comportamientos sociales. Ejemplo, aumenta la venta de juguetes en Navidad, disminuye la venta de juguetes en meses como abril o mayo, aumenta la venta de chocolates en febrero por el Día del Amor y la Amistad, probablemente cae la venta de chocolates en el mes de agosto. Entonces son comportamientos que se repiten. ¿Okay? Entonces, por un lado, tengo la serie de datos que está creciendo, se mantiene o disminuye, pero por otro lado tengo comportamiento. Este comportamiento se lo conoce como un comportamiento estacional. Entonces, para entender bien la gráfica, lo que vamos a hacer es separar los datos en sus partes. Primer tema, en la tendencia para ver si las ventas están creciendo o se mantienen. Segundo tema, en la estacionalidad, aquellos comportamientos que se repiten a través del tiempo, por ejemplo, todos los enero, todos los febreros, todos los diciembres, y el ruido. ¿Qué es el ruido? Aquello que nosotros no tenemos la capacidad de pronosticar. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es una descomposición de la data y graficar esto. Entonces, cargamos esta data en una serie, utilizamos la opción Seasonal Decompose, que es parte de lo que habíamos ya cargado, que es Stat Models. Esto nos va a permitir hacer la descomposición estacional. Voy a utilizar un método, en este caso aditivo, para el cálculo de la estacionalidad. También puedo utilizar un método multiplicativo. Cualquiera de los dos métodos es bastante bueno. Normalmente el más sugerido es multiplicativo, pero en este ejemplo lo vamos a hacer con el aditivo. Calculo la tendencia, la estacionalidad y el ruido. Y para poder entender esto de mejor manera, vamos a hacer unos gráficos sobre esto. ¿Okay? Genero los gráficos y yo puedo ver acá la serie original, cómo se ha comportado. Vemos la tendencia o lo que también se conoce como el tren, que está creciendo, y lo que les mencionaba, la estacionalidad, comportamientos que se repiten de manera igual a través del tiempo. Finalmente veo el ruido. Pero entendamos un poco más de la estacionalidad. Son comportamientos que se repiten a través del tiempo. Entonces, voy a ver el tema de los datos de estacionalidad. Miren, enero del 2020 la estacionalidad es menos 152. Si yo avanzo en el tiempo y me voy a enero del 2021, nuevamente es menos 152. Y me voy a enero del 2022, es menos 152. Es un comportamiento recurrente que se repite a través del tiempo. La estacionalidad me permite encontrar este tipo de comportamiento. Ok, ahora sí tengo esta data y el siguiente paso que a nosotros nos interesa es hacer un forecast. Es la idea de una serie temporal. Asumimos que los comportamientos pasados nos permiten interpretar los comportamientos futuros y por tanto proyectar los datos del mañana. Entonces vamos a hacer un forecast y adicional a este forecast nosotros vamos a proceder a graficar estos datos. ¿Okay? Vamos a proyectar los próximos meses dentro de la serie de datos y adicional a esto vamos a hacer un gráfico correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos
hacer esto. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del dato de tendencia eliminamos los valores vacíos o los NaN, ¿ok? Definimos que vamos a proyectar 12 meses a futuro, ¿ok? Hacemos un feed de la curva a través de la tendencia, ¿ok? Utilizamos ya la tendencia, el trend, ¿ok? Creamos fechas futuras para los datos, decimos vamos a hacer un análisis para 12 meses adelante, creamos las fechas de los próximos meses, sumamos la tendencia, acuérdense que acá por un lado proyecto la tendencia, entonces digo el mes de septiembre, por ejemplo, voy a vender 3000, el mes de octubre 3100, el mes de noviembre 3200, etc. ¿Okay? Esa es la tendencia. La tendencia en nuestro caso es creciente. Mientras que el tema de estacionalidad me dice, a septiembre súmale 300, ¿okay? Porque hay un jalón adicional de ventas. Pero a octubre réstale 200, porque normalmente tengo menos ventas. Entonces, la proyección es, en este caso, al ser aditivo, es la suma de ambos. Si fuera multiplicativo, es la tendencia por la estacionalidad. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, hacemos o creamos un data frame con estas proyecciones y en este caso unimos tanto los datos originales con los datos proyectados. ¿Por qué? Por un tema gráfico, para poder ver cómo van a quedar estos datos y generamos nuestra proyección. Miren la data histórica y miren la proyección. Esto es lo que se espera que sean las ventas futuras. Pero revisemos un poco más a profundidad qué es lo que se espera vender. ¿Y por qué quiero ver lo que se espera vender? Porque esto nos va a dar un poco de mayor entendimiento de si estamos haciendo bien las cosas o no. Ejemplo, en el 2025, para el mes, en este caso de abril, esperamos vender o recibir visitas de 7.406 clientes. Para el mes de mayo, 6.469. Pero, insisto, aquí hay un tema de comportamiento de la gráfica. Miren, acá la caída de ventas es bastante fuerte, acá tengo crecimientos bastante fuertes y eso me dice que puede haber errores en la data. Suele existir errores dentro de la información que nosotros tenemos. Algunos pueden ser problemas de digitación, problemas de captura de datos dentro de los sistemas o eventos no comunes o atípicos. Ejemplo, protestas sociales, problemas en este caso ambientales, también podemos tener problemas políticos, de violencia, falta de materia prima para nosotros como empresa que hace que se nos caigan las ventas, falta de materia prima para la competencia, lo que hace que se incrementen las ventas, temas gubernamentales, entre otros. Entonces, eso hace que se distorsionen los datos por fuera de su comportamiento. Entonces, para evitar esto, vamos a aplicar un filtro. ¿Qué hace el filtro? Que en este caso es normaliza ese comportamiento. Normalmente, cuando los datos no son series temporales, lo que nosotros utilizamos como filtro es el análisis de los rangos intercuartílicos y todo aquello que está por fuera del límite inferior y superior lo determinamos como un outlier y lo borramos, no lo utilizamos. En este caso no puedo eliminar un dato, porque si yo elimino un dato, ¿cómo hago una proyección? Comienzo a tener vacíos dentro de la información. ¿Qué vamos a usar en este caso de filtro? Vamos a utilizar winsorización. ¿Qué va a permitir hacer la winsorización? Que en vez de eliminar ese dato, sea reemplazado, en el caso cuando sea un valor extremo, ejemplo de una venta o de una llegada de clientes, sea reemplazado por un máximo que se encuentre dentro de unos límites. Y lo mismo, si hubo una caída, por ejemplo, muy pronunciada dentro de las ventas, es reemplazado por un mínimo dentro de ciertos límites. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, en este caso, el tema de winsorización de la data. Para utilizar la winsorización, nuevamente utilizamos StatModels, traemos de SciPy, traemos MStats
Y MStats es, en este caso, donde se encuentra la opción de winsorización. Entonces acá vamos a tener la data winsorizada, utilizamos MStat, digo winsorize, ¿qué quiero winsorizar? La información de la serie de la tienda 1, donde yo le pongo límites de 10% hacia arriba y 10% hacia abajo. ¿Para qué? Para poder controlar la data. ¿Ok? Creamos un nuevo data frame y con esto proyectamos la data real con la data winsorizada. Aquí ustedes ven la data original y la data winsorizada o tratada en este caso. Una vez que nosotros tenemos este gráfico, ustedes ven, por ejemplo, aquí aparentemente había una caída muy brusca dentro de las ventas. No hace mucho sentido, debería haber sido este comportamiento de esta línea entre amarillo y tomate. Igualmente, aquí un alto venta todavía está por fuera de los límites. Nuevamente, acá ustedes ven que todo este comportamiento está controlado. Acá igual hace un ajuste. Siguientes datos están controlados. Acá hace nuevamente un ajuste. Nuevamente son datos controlados. Y finalmente vuelve a hacer un ajuste. ¿Y qué significa esto? Que si yo continúo analizando la data, probablemente esta data no tenía tanto coeficiente de variación de forma natural. Existieron eventos aislados que generaron todos estos problemas. Entonces, nuevamente, esta data me dice bastante, pero la única forma de yo tener más claro el comportamiento de la data es descomponerla en sus partes. Entonces vamos a utilizar la misma opción que usamos anteriormente y voy a descomponer, pero ahora la data winsorizada. ¿Ok? Ustedes ven, la tendencia es creciente, la estacionalidad y el ruido. Acá hay una parte importante. Ustedes ven el ruido, acá dice 2000 a menos 2000. Si yo me voy a ver, el ruido antes era entre menos 5000 y 2500. Una ventaja de utilizar los filtros es que ayuda a disminuir el ruido dentro de la información, ruido que generalmente nos lleva a problemas. ¿Ok? Entonces, si ya logro disminuir este ruido, hagamos ahora el forecast de estos mismos datos, pero ya limpios, ya pasados un filtro. Voy a utilizar exactamente lo que utilizamos acá para proyectar, pero sobre estos datos depurados o winsorizados para nosotros poder ver cómo esta información nos podría estar cambiando. ¿Ok? Entonces traigo la misma función sobre estos datos winsorizados. Es lo que voy a hacer, una descomposición. Vamos a calcular, en este caso, los datos estacionales, etcétera. Es exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero bajo otra serie de datos. Y procedemos a graficar. ¿Okay? Entonces se ve acá la proyección es muy similar a la anterior. Sin embargo, por temas de comprobación, veamos los resultados. Veamos los resultados de esta información para ver qué ha sucedido. Voy a proyectar y quiero ver los mismos datos que analizamos anteriormente. Los últimos datos de nuestra proyección. Miren, para abril del 2025 nos dice que lo más seguro es que tengamos visitas o ventas de 7689. Veamos los datos proyectados inicialmente sin haber pasado por este filtro. Okay, vamos a ir subiendo y me dice que es 7406. Ahora me dice que es 7609. Vamos al segundo dato, mayo. 6870, ¿okay? Con la data depurada. Con la data sin depurar, 6469. Entonces, si ustedes ven, hay una diferencia. ¿Qué hubiera pasado si utilizábamos los datos originales para hacer nuestro forecast? Nos hubiéramos quedado cortos en nuestras estimaciones. En algunos casos nos hubiéramos quedado demasiado largo en las estimaciones. ¿Qué les invito con esto? Antes de utilizar cualquier modelo para hacer forecast, puede ser suavizamiento exponencial, puede ser ARIMA, Hall Witness, entre otros, primero analicemos y entendamos bien la data, descompongamos la data y adicional a eso utilicemos filtros para normalizar esa data,
para evitar que el ruido de la información nos lleve a cometer decisiones erróneas. En este caso, nuestra decisión fue: hagamos el análisis primero de estos datos porque tienen un alto coeficiente de variación, pero ahora que tengo estos datos depurados, la pregunta es: ¿cuánto realmente es el coeficiente de variación de estos datos depurados? Hagamos su cálculo y me dice que es 0.29, o sea, 29%, versus el original, que era de 38%. Entonces, realmente no era una serie con un alto coeficiente de variación, sino que existieron eventos aislados que distorsionaron a esta serie. ¿Qué significa? Yo puedo estar dedicando mi tiempo tratando de arreglar algo que realmente no está tan mal, simplemente hubieron eventos aislados, en este caso, que generaron estas distorsiones, pero normalmente no sucede. ¿Qué podemos utilizar? Siempre este tipo de herramientas como filtros, como visualización, clipping, entre otros, nos hacen que hagamos un mejor análisis de los datos dentro de la cadena de suministro. Entonces, nuevamente, les invito a utilizar todas estas herramientas de ciencias de datos dentro de la cadena de suministro.